disculpa, pastor, por llegar tarde. Tengo un gran defecto que es confiar en mi memoria. Yo pensé que era las 11, veníamos tranquilos, despacio, cuando usted me habló y dice mi esposa, revisa tu agenda, y ya vi que era las 10. Doy gracias a Dios, Dios les bendiga a todos, me da gusto estar con ustedes. Yo recuerdo a mi hermana hace un mes, ¿no? 3 semanas que venimos y estaba sentadita, y qué bueno que está de pie. Y no me refiero solo físicamente, sino con la gracia de Dios. Gracias a Dios. En esta mañana todavía creo, me acompaña mi esposa Ruth. Gracias a Dios. Este año cumplimos 20 años de casados. Yo tenía 5 años cuando me casé. No, ya tenía más. Tenemos 2 hijos, David y Abraham. Están allá atrás, a ver, levante la mano. Me acompaña mi hermano Julio y su esposa y su familia. Dios les bendiga. Y también le doy saludos por mi hermano. Él es doble hermano, porque es mi hermano en la carne y mi hermano en la fe. Cuando él es su esposa, gracias a Dios. Dios les bendiga una vez más. Gracias, hermano, por permitirme estar aquí. Voy a invitarle que busque Mateo 25, San Mateo capítulo 25. Doy gracias a Dios por el testimonio de este día. Yo creo que algo que es maravilloso es ver la palabra viva, es ver la palabra hecha realidad, ¿no? Y cómo la palabra de Dios deja de ser una filosofía, una doctrina, una religión y se vuelve una realidad. Eso es lo más maravilloso. Alguien me decía en una ocasión, yo estoy en contra de las religiones. Le dije, yo también. Y se me quedó viendo y dice, pero si tú eres religioso. Le dije, si yo fuera religioso, mi vida estaría vacía y triste. Dice, entonces no eres religioso, entonces ¿qué eres? Le dije, soy cristiano. ¿Y eso qué es? Le dije, es la vida de Cristo en mí. Es una realidad. Si fuera una religión y tengo que cumplir con mi religión y voy a hacer lo que mi religión me enseña, perdería yo el tiempo. La palabra tiene que ser viva en nosotros, se tiene que cumplir, y eso es lo más hermoso que podemos experimentar. Ya tiene Mateo, aquí también tiene pantalla, bueno, no apareció. Mateo 25, voy a leer, quiero que me sigan con su vista, por favor. Dice la palabra del Señor, es una palabra muy conocida, creo yo. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, le doy gracias en esta hermosa mañana que nos permite estar aquí, en este hermoso lugar, y siendo testigos de su poder, de su gracia,
y le ruego que nos bendiga también a través de su palabra. Muchas gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesús está hablando y en unos capítulos antes, la gente le pregunta cuáles serán las señales del fin. Y el Señor les está hablando, les está diciendo estas señales, todo. Posiblemente ustedes han leído estas porciones. Y empieza a dar parábolas de los tiempos del fin. Y empieza a predecir de las señales del fin, cómo será la venida cuando Él venga, la venida del Hijo del Hombre. Y llegamos a esta porción donde empieza el Señor diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Es decir, en los tiempos del fin, dice el Señor, entonces el reino de los cielos será semejante, es decir, se parece a esto, a 10 vírgenes. Todas eran vírgenes. ¿Cuántas tenían lámpara? Todas tenían su lámpara, todas eran vírgenes, todas fueron convocadas para esperar al novio, según una tradición antigua, que tenían que esperarlo para recibirlo, para las bodas. Todas estaban allí, todas cumplían con los requisitos para haber sido llamadas, eran vírgenes, tenían su lámpara, pero luego la palabra nos dice, pero 5 eran prudentes. Y 5 eran insensatas. ¿Y en qué consistía esa prudencia o esa insensatez? Dice la palabra que 5 llevaron sus lámparas, pero también llevaron aceite extra. Es decir, estaban preparadas para que en algún momento que el novio se tardara, ellas tenían suficiente aceite para encender la lámpara. Ahora, las insensatas, 5 jóvenes, vírgenes también llevaban su lámpara, pero no llevaban aceite de más. Y luego el novio tardó en llegar. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas se durmieron? Todas. Fíjese qué tremendo. Dice el verso número 4, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, dice el verso 5, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sabe usted que como cristianos todos tendemos al cansancio en algún momento? A menos que usted sea un Superman cristiano. Pero hay momentos, la hermana nos compartía, y siendo muy sincera, dice: cuando me dieron esa noticia me quebré. Es una realidad. Nos podemos quebrar en algún momento. Todas se durmieron, no nada más las prudentes, sino también las insensatas se duermen y cabecean, porque el novio como que está tardando en llegar. Y hay un momento en el cual nosotros también podemos entrar a eso, en el cual hay un momento en el que pasan circunstancias, pero ¿qué pasa? De repente se oye un clamor que dice: allí viene. Y entonces las 10 se despiertan y arreglan sus lámparas, y las insensatas se dan cuenta de que ya no hay aceite. Y las prudentes, que hicieron? Pues agarraron su aceite y le echaron a su lámpara. Y a la hora que llegue el novio, ¿qué dijeron las insensatas? ¡Danos del tuyo! Dice, ¿qué insensatas eran? Que las prudentes le dijeron: mejor vayan a comprar. ¿Qué tienda estaría abierta a la medianoche? Digo, ahorita ya hay tiendas de 24 horas, pero en aquel tiempo creo que no había Oxxo. Y salieron corriendo. Eran tan insensatas que se fueron, no sé, tal vez a despertar a la gente ahí. Venden aceite. El caso es que llegan cuando ya la puerta se cerró. La puerta ya está cerrada y llegan y tocan: ábranos. También nosotras estamos invitadas. También somos vírgenes.
también traemos nuestra lámpara. Pero dice que el novio les dice: no los conozco, no las conozco. Y hace una alusión directa a esto cuando dice la porción de la Escritura: le dirán, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo les dice: de cierto os digo que no las conozco. Y luego dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una pregunta: ¿usted cómo tiene su lámpara? Más bien, ¿tiene usted aceite de reserva? Yo creo que la palabra nos está hablando a nosotros cuando dice: en esos días el reino de los cielos va a ser semejante a esto, en el cual la iglesia, no toda la iglesia está preparada para el encuentro con el Señor, o no todos hemos tomado el tiempo para no solo tener una vida limpia, que representa la virginidad de estas mujeres, y una lámpara encendida, sino que también tenemos que tener o haber buscado algo más. Tenemos que estar preparados. A mí me llamó la atención, en una ocasión estábamos en una pequeña reunión de pastores, y vino un hermano de Reynosa, nos estaba dando una conferencia, y de repente me señala y me dijo: hermano David, si ahorita llegando a Mitla, llegando a tu casa, de repente alguien llega y dice: por favor, pastor, vámonos a la casa pero rápido, y tú llegas allá y te dice: mire, es que mi hijo terminó su carrera, así es que por favor ministre. Y me dijo: ¿qué le vas a decir? ¿Qué texto vas a usar? Y yo le dije: es que yo solo acepto invitaciones 15 días antes. Y señaló a otro hermano y le dijo: hermano, mira, te llaman así de emergencia y llegas y está, no sé, el papá o el hijo le pegó al papá, entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? O alguien te llama y te dice: mire, por favor, vamos a dar gracias por mi mamá que acaba de cumplir 90 años. ¿Qué textos vas a usar? ¿Estás preparado? Y el hermano nos decía: ustedes como pastores, no hay excusa de que digan: ay, es que ese tema no he estudiado, pero mire, déme chance y en 3 días vengo. Y nos decía: tenemos que estar preparados para situaciones a veces que uno no se espera, situaciones que uno tiene que imaginar, pero tiene que haber una preparación. Y me decía: tenemos que enseñarle a la iglesia lo mismo. ¿Sí conocen a los testigos de Jehová? Yo creo que en todas partes hay, ¿no? Llegaban a la casa y tocaban, y ya ve que uno tiene sus debates con los testigos, y el tema que ellos llevan en ese día que te visitan lo tienen pero como navajita de rasurar. Y ya descubrí una cosa: sácalos del tema y mételos a otro y ya no te dicen nada. Y a veces ya para no alegar con ellos les cambio el tema y paso la otra semana y se van. El cristiano tiene que estar preparado. La iglesia tiene que estar lista, y tiene que haber en nosotros una preparación, no solamente intelectual, sino también en muchos sentidos. Y estando meditando en esta porción de la palabra, yo decía: Señor, enséñeme algo más. Y yo me fui al libro de Génesis, y quiero que vayamos a Génesis 29. Y déjenme decirle una cosa: en una ocasión también alguien nos enseñaba que el Antiguo Testamento es un fundamento para el Nuevo Testamento, y muchas de las cosas que sucedieron allí son para nuestra enseñanza el día de hoy. Y algo que me llamaba la atención es que muchas de las mujeres del Antiguo Testamento representan a la iglesia de hoy. Hay varias analogías en cuanto a eso. Y estaba yo meditando en esto, en la vida de Jacob, Génesis 29,
Y me llamó mucho la atención. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? 2, Raquel y Lea. Porque él la veía fea. Y fíjate qué tremendo que yo veo que estas mujeres, como una analogía de la iglesia, tienen para nosotros el día de hoy una gran enseñanza en cuanto a esto, y entender que desafortunadamente a veces en la iglesia existen estas dos personalidades. Génesis 29. Vamos a hacer un pequeño recorrido en el libro de Génesis. Me llama mucho la atención esto. Jacob llega y conoce a su tío Labán, hermano de su mamá. Y vamos a ir al verso 16. Génesis 29, 16. Dice la palabra: Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Dice, se nos hace la descripción, 2 hijas. Una de ellas, Lea, dice la palabra que era de ojos delicados. Algunos estudiosos de esto piensan que a lo mejor era andina. Por eso los sabinos, sus ojitos son lo más delicado que tiene. De hecho, creo que se pintan las pestañas para poder ver mejor. Mientras que se describe a Raquel con un hermoso semblante, un buen parecer. Y entonces Jacob, un joven como Oscarín, así más o menos, bien vigoroso, vio a Raquel y sintió palomitas, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto se enamoró? Yo no creo en el amor a primera vista. Yo creo que hay pasión a primera vista, emoción a primera vista, pero amor no. Pero este joven, Jacob, se apasiona tanto que le dice a su tío: voy a trabajar 7 años. Qué bueno que mi suegro no supo esto antes de que yo me enamorara. Pero por si ustedes tienen hijas, ya saben. Voy a trabajar por ellas 7 años. Labán, si Jacob era tramposo, Labán era malo. De hecho, Jacob se fue a perfeccionar ahí en la casa de Labán. Y le dijo: está bien, adelante. Trabajó 7 años. Llega el día de la boda, usted conoce la historia. Ahora sí, vamos a hacer la boda. Hacían unas fiestas que duraban una semana. Y ahí estaba Jacob muy emocionado. Y ya es hora de que te vayas a tu tienda, llévate a la novia. Y al otro día, cuando amanece, usted conoce la historia, Jacob se despierta y la ve y dice: no era ella, me dieron a Lea. Yo estoy enamorado de Raquel. Y va y le reclama a su suegro: no, me engañaste. Y él le dice: no te engañé. Es que aquí nuestra costumbre es que primero se casa la grande. Por eso dicen que Labán era mal músico, porque le pidieron la menor y dio la mayor. Y entonces no, pero yo amo a Raquel. Está bien. Trabaja otros 7 años. ¿Cuánto trabajó por cada una? Pagó el mismo precio por las 2. ¿Qué? Pero amaba a una y a otra no. A una realmente la quería y a la otra no. Vamos a ir viendo aquí en la palabra del Señor. Dice el verso 31, Génesis 29, 31. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. En cambio Raquel era estéril. Fíjate, porque yo creo que estas 2 mujeres nos representan como iglesia. Y Lea era una mujer
que vivía en esa aflicción, en ese menosprecio, pero dice la palabra que tenía hijos, mientras que Raquel era estéril. ¿Usted produce frutos? ¿Cuántos aquí producen frutos para Dios? Porque fíjate que se da una guerra aún hoy en día entre esas 5 prudentes y esas 5 insensatas. Aquí vemos a Lea, que menospreciada y visitada por Dios, empieza a producir hijos, empieza a dar hijos y tiene un hijo y le pone por nombre Rubén. ¿Sí sabe qué quiere decir Rubén? Fue tanta su admiración que dijo, miren, un hijo. Se llamó Rubén, eso significa Rubén. Vean, un hijo. Mientras que la otra, la hermosa, la bonita, no tiene, no produce. Dice la palabra, verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y le puso por nombre Simeón, que significa escuchen o escuchar. Jehová me ha oído, Jehová ha escuchado mi clamor. Es decir, también en los nombres que ella le está poniendo a sus hijos podemos entender que ella tiene una relación con Dios y le está clamando a Dios. Y Raquel no produce nada. Dice la palabra, verso 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, desde ahora se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto le puso por nombre Leví, que quiere decir unión, unidad. Fíjate, todo lo que Lea está dando hijos, y cada hijo está marcando en su relación con Dios. Vamos a ver ahora más adelante. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso lo llamó su nombre Judá. ¿Qué quiere decir Judá? Alabanza. Ella está produciendo unidad, alabanza, pero vamos a ver qué produce Raquel. Verso 30. Verso 1 del capítulo 30. Por favor, 31. Dice, al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué tuvo? Envidia de su hermano. Y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Es decir, ¿qué es lo que hay en el corazón de Raquel? Sentimientos negativos. Ella es la otra parte que conforma el matrimonio de Jacob, pero mientras esta mitad empieza a producir y empieza a producir hijos y alaba a Dios y marca que está en una relación con Dios, la otra tiene envidia. En lugar de ponerse en la misma actitud y decir yo también voy a clamar a Dios, tiene envidia y va con su esposo y le dice, dame hijos o me muero. ¿Qué le hubiera usted dicho? ¿Sabe qué? Jacob la amaba, pero se enoja y le dice, ¿qué te pasa? ¿Acaso yo soy Dios para que te dé hijos? Y entonces Raquel, según la costumbre de aquel tiempo, le dice, mira, yo tengo una criada que mi papá me dio. Te vas a acostar con mi criada y ella va a tener hijos, y cuando nazcan así, yo los agarro y los adopto y van a ser míos. Dice la palabra en el verso 3. Entonces ella le dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella y que te dé a luz, y que dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré hijos de ella. Le dio Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios.
pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. ¿Qué significa Dan? Dan, fíjense, Dan es como un nombre, nada más habla de la justicia, de juicio. Sin embargo, por ejemplo, Daniel, ¿sabe qué quiere decir Daniel? Dios es mi justicia. Pero ella no le puso Dios es mi justicia, no le puso justicia, juicio. Adán, su primer hijo, bueno, hijo de la sirvienta. Entonces, dice el verso 7, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo. Y dijo Raquel, en contienda de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Y le puso por nombre Neftalí. ¿Qué quiere decir Neftalí? Contienda. O sea, no sé si me entiende. Lea está produciendo, pero está produciendo alabanza, está produciendo unidad, mientras que la otra tiene envidia. Y ahora que no meramente ella produce, sino que su criada, y empieza juicio, contienda. ¿Conoces a alguien así? Fíjese qué tremendo, porque la iglesia pasa estas etapas. Lo vivimos. Entonces ella le puso por nombre Neftalí, que quiere decir contienda. Dice entonces el verso número 11. Entonces dijo Lea, 9. Al ver Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a Jacob un hijo. Entonces dijo Lea, vino la ventura, y le puso por nombre Gad, que se traduce como ventura o buenaventura. Dice la palabra, luego Silpa, la sierva de Lea, verso 12, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y le puso por nombre Aser, que quiere decir dichoso. Es decir, está trayendo felicidad, está trayendo dicha. Vamos a ver qué está pasando. Verso 14. En el tiempo de la siega del trigo halló Rubén, el hijo mayor de Lea, en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió, ¿te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Raquel sabe que ella es la consentida, pero está dispuesta a cambiar a su marido. ¿Por qué? Por mandrágoras. Ahora chequenme algo. ¿Sabe? Las mandrágoras en aquel tiempo eran consideradas afrodisíacas. Entonces Lea, cuando ve las mandrágoras, dice, tal vez con esto sí voy a tener hijos. Y entonces le dice, te cambio una noche con el Jacob, con tal de que me des tus mandrágoras. Raquel es esa parte que le gusta o quisiera producir, pero no se lo pide a Dios, sino que busca las alternativas. Busca de lo tuyo y dice, dámelo y te cambio esto. Y entonces Lea dijo, bueno, entonces hizo de la mano. Y vamos a ver lo que dice la palabra. A la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Qué bueno que ya no se alquila uno ahora. Y durmió con ella aquella noche, y Dios oyó, fíjate, Dios oyó a Lea. Yo siempre lo he dicho, dice un dicho muy mexicano, que al que no habla, ni Dios lo oye. ¿Por qué oyó Dios a Lea? Porque Lea está clamando. Lea está pidiendo. Dice entonces, y oyó Dios a Lea,
que concibió y dio a luz al quinto hijo, a Jacob, y dijo: cuando di mi sierva a mi marido, por eso lo llamó Isaacar, que es recompensa. Entonces, dice, después, verso 19, concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo, a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y le puso por nombre Zabulón, que significa apreciar o regalar. Vamos a seguir leyendo. Después tuvo una hija que se llamó Dina, ¿no? Verso 22. Pero se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le concedió hijos. Por fin Raquel empieza a pedir. Por fin ya empieza a clamar, ¿no? Y le dio un hijo. Y a ese hijo le puso José. José, déjenme ver aquí. José es añádame a Jehová, que significa José. Por fin, aquí la Raquel ya dejó de querer robar las cosas y empieza y da un hijo, José, que por cierto es un hombre que Dios usó bastante. Entonces, si usted sigue el orden de la escritura, vemos que Jacob empieza a tener problemas con su suegro, que de por sí los tenía, ¿no? Pero Jacob ya no aguanta más, y Jacob habla con sus esposas y le dice: ¿saben qué? Su papá ya me cambió el salario 10 veces y todo, sus hermanos de ustedes ya no me ven bien, yo me quiero regresar a mi tierra. Y ellas le dicen: vamos, también mi papá nos vendió contigo, ¿no? Por 7 años de trabajo, ¿no? Una ganga. Y entonces Jacob huye de Labán. Quiero que vaya conmigo a Génesis 31. Verso número 17. Aquí vemos que se levantó Jacob con sus hijos. Vamos a ir al verso 25, por favor. Dice: alcanzó pues Labán a Jacob, que había fijado su tienda en el monte, y acampó Labán con sus parientes en los montes de Galaad. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me has engañado y te has llevado mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijas, a mis hijos y a mis hijas. Esta vez has obrado locamente. Poder hay en mi mano para haceros daño, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, pues añorabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Se fueron de la casa de Labán, pero alguien se llevó sus dioses. Respondió Jacob a Labán, verso 31, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Fíjese lo que dice Jacob: aquel en cuyo poder hayes tus dioses, que no viva. Reconoce delante de nuestros hermanos lo que tenga tuyo y llévatelo. Ciertamente Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Quién se los llevó? Raquel, ¿no? No se le quitaba eso de... Y fíjense, ¿sabe usted de qué ídolos está hablando? Son unos ídolos pequeños que se llamaban terafines. No serafines, terafines con T. Esos terafines eran dioses familiares, la gente los hacía y tenían un lugar especial donde adorarlos. Pero va más allá de eso. Cada terafín, cada ídolo representaba también las propiedades de la familia. Entonces, cuando el patriarca de la familia iba a morir, le daban los terafines a quien él quería, y cada terafín representaba lo que él tenía. Cuando Raquel se roba los terafines,
no solo está robando los ídolos para adorarlos, sino está robándose el título de propiedad de todo lo que su padre tenía. Raquel es esa parte de la iglesia que todavía le gusta lo material. Siempre los hermanos dicen, entonces hay que ser pobres. No. De que Dios nos puede bendecir, claro que nos puede bendecir y claro que nos puede dar mucho, pero no esa es la finalidad de ser cristiano. Porque hay gente que sí es así. Hay gente que lo ha dicho. Si me prometes que me voy a tu iglesia y Dios me va a dar dinero, me voy. Y no, quédate como estás. Pero hay gente que lo tiene así. Ahora, Dios nos bendice, pero Raquel se quiere robar los títulos de propiedad de su padre. Raquel es esa parte que está más preocupada por las cosas que ve que por las cosas espirituales. Está más preocupada por los bienes materiales que por buscar una bendición espiritual. No solo eso, sino que ahora empiezan a buscar, ¿no? Verso 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. ¿Dónde buscó primero? En Jacob, en Lea y en las siervas. ¿Y la consentida qué? Vean lo que dice. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso en la montura de un camello y se sentó sobre ellos. Labán rebuscó por toda la tienda y no los encontró. Entonces ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, si no me puedo levantar delante de ti, porque estoy en el periodo de las mujeres. Ella le mintió a su padre con tal de que no le quitaran sus ídolos. Según la costumbre de aquel tiempo, cuando una mujer estaba en su periodo, todo donde se sentara nadie lo podía tocar. Y ella, muy lista, ¿no? Agarró los terafines, los puso en la montura y se sentó arriba. Y ya que Labán buscó y rebuscó, dice la palabra, y ella al final le dice: discúlpeme señor, no es muy respetuosa, no me puedo parar porque estoy en este tiempo y usted sabe que. Y entonces Jacob dijo: no, se quedó con los ídolos. ¿Quieres saber qué pasó con esos ídolos? ¿O alguien sabe qué pasó con esos ídolos? Vamos a ir más adelante. Génesis. Aquí vemos la historia, cómo Dios está tratando con ellos. Y vamos a ir al capítulo número 35. Y aquí vamos a ver qué pasó con esos terafines al final. Dice aquí en Génesis 35, verso 1. Génesis 35, 1. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subámonos a Betel, pues y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Hasta ahí llegaron los terafines. De todas maneras no se pudo quedar con ellos. Y esto es lo tremendo de las cosas materiales, ¿no? Que se quedan. De todas maneras se quedan. Entonces vemos a estas dos mujeres con dos diferentes visiones, con diferentes formas de ver y de servir. Las dos son esposas de Jacob. Vamos a ver en el verso 16, capítulo 35, verso 16. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Dice así: partieron de Betel, y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Efrata, Raquel dio a luz. Una vez más Raquel va a dar a luz su segundo hijo, pero tuvo un mal parto.
Aconteció que como había trabajo en el parto, la partera le dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. Ella, al salirse del alma, pues murió, le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Aquí vemos la muerte de Raquel. Ellos van rumbo a Efrata, van caminando, y ahí ella tiene los dolores de parto, pero tiene un mal parto. Cuando el niño nace, ella ya está para morirse, ya prácticamente lo último que le queda de fuerzas. Ella dice que se llame Benoni. ¿Sabe qué quiere decir Benoni? Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Fíjense qué tremenda esta mujer. Yo no sé cuántos le pondrían a su hijo así. Ella está ya sin fuerzas, pudo dar a luz a su segundo hijo, pero ¿qué es lo que hay en su corazón? Que cuando tal vez ella pensó: por culpa de él me voy a morir, llámenlo Benoni, hijo de mi tristeza. Dice aquí el verso que leímos: mas su padre lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Pero esa era Raquel, hermosa por fuera, bella, de buen parecer, pero con un corazón no muy agradable. No producía frutos, y los pocos que producía no eran muy agradables. Y ahora está muriendo, y aún así todavía quiere ponerle un nombre aquí al niño, pero no quisieron. Jacob dijo: no, se va a llamar Benjamín. Dice el verso 19: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Ella muere, y entonces Jacob dijo, iban caminando rumbo a Efrata: pónganla ahí, ahí entiérrenla, ahí junto al camino. Ahí excavaron, hicieron la sepultura, le pusieron unas piedras para recordar que ahí está. Ok, vamos a ver qué pasó con Lea. Yo estaba leyendo, viene la muerte de Isaac, viene toda una historia, la historia de José, que por cierto es hermosísima. Y yo estaba buscando, y ¿dónde está Lea? Y nos habla de José, y todos se van a Egipto, y los hermanos de José, y toda la historia que usted ya conoce, ¿no? Y yo le daba vueltas aquí a la Biblia y dije: ¿dónde está Lea? ¿Qué pasó con Lea? Jacob llega a Egipto, ahí está ya viejito, le da la bendición a los hijos de José. ¿Y Lea? ¿Qué pasó con Lea? Vamos a ir al Génesis 49, verso 28. Génesis 49, 28. Y vamos a ver qué pasó con Lea, ¿no? Los hermanos al digo fea, Lea. Dice así, Génesis 49, 28. Todas estas son las tribus de Israel, 12 en total. Y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlas: a cada una le dio su bendición. Les ordenó luego diciendo: voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el heteo. Esta cueva Abraham la compró al heteo, a Efrón. Abraham se la compró precisamente para tener un lugar donde enterrar. Es un lugar especial que está junto a un campo también. Dice: en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón el heteo, para heredad de sepultura. Es decir, Abraham compró ese lugar especialmente para sepultura. Dice 31:
Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo, ¿a quién? A Lea, a la fea. ¿Dónde quedó Raquel? No, ya que vamos en el camino, pónganle a un ladito y entiendan. No sabemos cuándo murió Lea, no nos dice. Lo que sí sabemos es que cuando Lea murió, Jacob la tomó y la llevó a la heredad de sepultura donde estaban sus padres y sus abuelos. Dice, allí está Abraham, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. ¿Y qué dice Jacob? Y ahí quiero que me sepulten. La hermana hace rato nos daba su testimonio. Ella estuvo a punto de quedar junto al camino, pero ahora tiene la oportunidad de llegar al lugar del reposo. Yo quiero preguntarle, ¿usted hasta dónde quiere llegar? ¿Quiere quedarse junto al camino? ¿O quiere llegar allá? Al final, posiblemente Jacob entiende y Jacob reconoce y dice, yo quería mucho a Raquel, era la consentida, la preferida, pero al final dice, no, entiérrenla ahí junto al camino y pongan unas piedras para que sepamos que ahí está, pero a Lea no, a Lea la vamos a llevar a la heredad de sepultura, ahí donde están mis padres, donde están mis abuelos, y cuando él va a morir dice, allí quiero que me lleven. Ahí junto a Lea, ese es mi lugar. 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Las prudentes entran a la fiesta de bodas, pero las insensatas llegan y tocan. Y el Señor les dice, es que ustedes no las conocen. Dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a eso. Yo quiero que nosotros tengamos claro qué parte de la iglesia, qué parte del reino de los cielos somos nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que meditar en su corazón. ¿Tú eres como Lea o como Raquel? ¿Eres de las prudentes o de las insensatas? Y es algo que cada uno de nosotros tiene que meditar en su corazón, en base a lo que estamos produciendo, en base a nuestro caminar en Dios. La hermana, tremendo lo que ella dijo. Yo sé, dijo ella, que lo que me faltaba era perdonar. Yo no dice, wow, qué tremendo, pero ¿cuántos andamos en lo mismo? ¿Cuántos todavía o somos como Raquel, que tenía envidia de su hermana y que decía, ¿por qué ella produce y yo no? ¿Por qué ella sí da fruto y yo no? Y cuando por fin da fruto, pues de todas maneras da un fruto de contienda, de desilusión. Hoy en día nosotros, mis hermanos, tenemos que edificar la iglesia. Tenemos que construir una iglesia sólida, fuerte, que pueda impactar en este tiempo. Hemos sido llamados a este tiempo, un tiempo duro y difícil, pero hemos sido llamados para ser esa luz que el Señor Jesús nos dijo que deberíamos ser. Pero las insensatas no tienen aceite para alumbrar. Las insensatas, aun cuando la gente los ve, no brillan, no alumbran. Tienen un corazón lleno de cosas negativas, mientras que las prudentes, aunque en algún momento puedan cansarse, pero tienen aceite de reserva, tienen aceite para hacer brillar su lámpara, tienen aceite para eso. La iglesia del día de hoy tiene que despertar a esa realidad, mis hermanos. Si es cierto,
Muchas veces nosotros hemos sido como Raquel, hemos tenido esos sentimientos. Es algo que en nuestra carne se nos da y muy rápido y muy fácil, pero tenemos que aprender de Lea, la menospreciada, hasta su papá la menospreciaba. Raquel era la consentida, pero al final la que guardó su corazón, la que llegó al lugar de descanso, fue ella, mientras que Raquel se quedó junto al camino. Yo sé, creo que a lo mejor usted también hemos visto gente quedarse junto al camino. Gente que no llega a la meta, gente que no cumple el propósito de Dios para su vida y se queda junto al camino. Y hay un montón de piedras ahí que recuerdan que ahí está, pero no llegó al lugar de descanso. Quiero preguntarle una vez más, ¿hasta dónde quiere usted llegar? ¿Quiere quedar junto al camino? ¿O quiere llegar al lugar de descanso? ¿Quiere llegar a él? Y doy gracias a Dios por el testimonio de la hermana. Y yo decía, estuvo a punto de quedarse junto al camino, de quedar ahí, de que ustedes la recordaran. Ay, era muy buena la hermana, pero no llegó. Pero ahora aquí está, porque pudo sacar lo que tenía en manos. Póngase de pie, por favor. Raquel decía, dame hijos o me muero. Pero se lo estaba pidiendo a la persona equivocada. Jacob le dice, yo no soy Dios. Pídele a Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en ti? Yo no he venido a juzgar nada, pero la palabra de Dios a veces nos confronta. Y cada uno de nosotros tiene que ser honesto. No tienes que esperar a que algo te suceda. No tienes que esperar. Hay gente que dice, cuando Dios me llame la atención, entonces. No tienes que hacer eso. Porque puedes quedar junto al camino. Si no sacas de tu corazón todo lo negativo, toda la contienda, la riña, la rencilla, la envidia, toda la tristeza, te puedes quedar junto al camino. Pero la voluntad de Dios, dice la palabra, es nuestra edificación. Es que Dios quiere que nosotros realmente lleguemos allá. Dios no nos ha traído hasta aquí para volver atrás, decía Josué y Caleb. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás, nos ha traído para conquistar lo que Él ya nos dio. No tienes por qué quedar junto al camino. Si sientes que tu lámpara se está apagando, es momento de que te despiertes, es momento de que busques de Dios, es momento de que clames a Él y empieces a producir para Dios. Tal vez estés en un momento duro, tal vez estés cabeceando, pero no importa, porque hoy tienes la oportunidad de levantarte en el nombre del Señor. Hoy tienes la oportunidad de volver, de decir, Señor, yo quiero ser como esas 5 prudentes, yo quiero ser como las que entraron a las bodas, yo no quiero quedar afuera, yo no quiero quedarme en el camino, yo quiero llegar a la meta. Yo quiero producir frutos buenos, como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de una persona que ha creído en el poder del Dios Todopoderoso. Padre, aquí estamos en esta hermosa mañana.
Y le doy gracias, Padre mío, por la palabra que a veces nos confronta, pero su objetivo es despertarnos. Le doy gracias, Señor, porque yo creo que quiere una iglesia poderosa, que quiere una iglesia viva, que quiere una iglesia que esté despierta. Y le rogamos, Señor, que haga de nosotros esa iglesia. Le doy gracias por este hermoso lugar que les permite a mis hermanos y por su trabajo. Y le ruego que les bendiga a cada uno. Si alguien en esta tarde está triste, está cansado, pueda tomar fuerzas en el nombre del Señor. Si alguien se siente enfermo, debilitado, pueda acercarse al Todopoderoso y clamar y entender que en Dios hay esperanza, que en Dios hay poder, que en Dios hay misericordia, que en Dios está nuestra esperanza verdadera. No queremos quedar junto al camino, no queremos quedarnos allí a un lado, queremos llegar al final. Queremos llegar allá a la presencia del Señor, a las bodas del Cordero. Queremos llegar a su presencia. Y le ruego que quebrante nuestros corazones, que quebrante nuestro ser, que podamos derramarnos delante de su presencia con toda honestidad y sinceridad, reconociendo nuestra condición. San Felipe necesita ver la gracia de Dios todavía más. Gracias por los testimonios que hay en esta iglesia de gente que ha sido transformada, tocada, pero queremos más, Señor. Queremos más, Señor. Así como se han restaurado estas familias, así como se han restaurado estas vidas, queremos ver más, Señor, porque ese es el propósito de la iglesia: proclamar, alumbrar, ponerse en lo más alto y dejar que el mundo pueda ver la gloria de Dios y que puedan seguir también y avanzar y crecer. Padre, le ruego que toque nuestras vidas. Queremos ser esas vírgenes prudentes. Queremos ser como aquellos que entran, no como los que se quedan afuera. Y le ruego, Padre, que esté obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, en cada uno. Que podamos apoyarnos unos a los otros, quitar toda envidia, quitar todo sentimiento negativo y poder apoyarnos y levantarnos unos a otros. Si puedes orar con el hermano que está a tu lado, yo quiero invitarte que lo hagas. Ora por él, ora con él y bendícele en el nombre del Señor. Si alguien en esta tarde quiere darle un abrazo a alguien que está aquí en esta hora, yo voy a invitarte que lo hagas, que no te detengas, que no te detengas y que salgas de tu lugar. Si hay alguien a quien tú quieres abrazar,